Estudiar el último capítulo de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Pero vamos a ver un poco del capítulo 5 que estudiamos ayer. Dice el capítulo 5, ser imitadores de Dios como hijos amados. Recuerden que somos hijos amados. Andad en amor, dice el apóstol Pablo, como también Cristo nos amó, para que seamos ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Que andemos siempre con acciones de gracias, que no se engañen con palabras vanas, que por estas cosas viene la ira de Dios, dice. Que no seáis partícipes de ellas. ¿Cuáles son los que no debemos de ser partícipes? Fornicarios, inmundos, avaros, que eso es idolatría. Luego nos hablaron sobre dice versículo 16, ¿quién me lo lee? El capítulo 5. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entendidos. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que seamos, ¿qué? Entendidos. Que no seamos necios, insensatos. ¿Cómo es una persona necia? Que se aferra a algo, ¿verdad? Versículo 20, Juanito, ¿me lo lees, por favor? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por todo? ¿Y qué es todo? Lo bueno y a veces las dificultades de la vida, ¿verdad? También. Porque todos, dice que todo es para bien a los que aman a Dios. Someteos los unos a los otros, dice la Escritura. En el temor de Dios. Y nos pone como ejemplo el matrimonio. Dice la Escritura que las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor también. Fíjense, a veces se nos olvida, como al Señor. O sea, debe estar sujeta al marido, pero también, primero, al Señor. Porque el marido es cabeza de la iglesia y es su salvador, dice la Escritura. Y luego nos dice, 3 veces nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres. En el versículo 28, les mando que amen a sus mujeres. Y a las mujeres, ¿qué les dice? ¿Alguien lo recuerda? ¿Qué más? Respeten a su marido, respeten al varón. Entonces, ¿hay una autoridad? Sí, que es el esposo, ¿verdad? ¿Hay una autoridad en el mundo espiritual? Sí, que es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús dio la vida por la esposa, pero la esposa tuvo que respetarlo. Capítulo 6, con este vamos a terminar la carta a los Efesios. Esther, si eres tan amable. Buen día. Bien, es el último capítulo, el capítulo número 6. Se compone por 24 versículos. Vamos a dar inicio, pero antes hacer una breve oración y saludando a los que nos escuchan, una bendición para ellos también, que la palabra sea alcanzada a sus corazones, a sus vidas. Y le pedimos a Dios, inclinen su rostro, por favor, para que oremos al Padre y que Él sea el que nos guíe, nos oriente y nos facilite toda la palabra. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, agradecemos un nuevo día, la vida, Señor, la salud que nos permites tener. Rogamos al Padre
la sabiduría, la inteligencia para exponer tu palabra, Señor. Ayúdame a que tu palabra sea, Señor, delicada, agradable y verdadera, Señor. Pido en el nombre de Jesús que la presencia de tu Espíritu Santo esté en nuestros corazones y en los que nos están escuchando, Padre. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Bien, hermanos, me harían el favor, vamos a iniciar. Somos los suficientes. De 2 en 2, por favor. Iniciamos, hermano. Sí. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadena, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y que lo hago, todo os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, que consuele vuestros corazones. Paz sean los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Gracias. Bien, el primer versículo nos habla de una sujeción, una obediencia que los hijos debemos de tener con nuestros padres. En la actualidad vemos que nuestros hijos ya no hacen esas cuestiones, pero cuando nosotros que leemos la palabra de Dios, rogamos por ellos, el amor de Dios mora en ellos y Dios puede hacer verdaderamente cosas en nuestros hijos. En el Éxodo 20, el versículo 12, habla acerca lo mismo que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te dé. Ayer estaba visitando una doctora, la doctora Arreola, tiene 85 años y la verdad es una persona, como dice, yo sin conocer de la palabra de Dios, he tratado de cumplir ese mandamiento. Le digo, definitivamente las personas cuando honramos, amamos y servimos a nuestros padres,
Dios cumple esas promesas. Para los que las tienen de verdad, el día de mañana, que va a ser el Día de las Madres, consiéntanlas, ámenlas, cuídenlas, convivan con ella, perdónense si en algún momento no hay situaciones con ellas de aspereza, limen esas asperezas, denle mucho amor y cuídenlas. Hay otro pasaje que vi en Colosenses 3:20, que nos dice exactamente lo mismo. Colosenses 3:20 dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Realmente cuando uno es obediente, recibe uno una bendición, recibe uno el amor de Dios y sobre todo las promesas de larga vida. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A veces, como papás, cometemos el error de a veces comparar a nuestros hijos, y llega un momento en que a veces los llegamos a enfadar, en decir, ¿por qué me estás comparando? Cada uno es como es y no tenemos por qué provocarlos a ira, a molestia. Continuamos, dice: sirviendo, obedeciendo a nuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino sirviendo a Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aquí nos habla, hermanos, que nosotros tenemos que agradar a Dios en todo, no haciendo que, porque el hermanito me va a ver, me va a recompensar, o ante los ojos del pastor o ante las autoridades. A veces pensamos que eso es lo que agrada y no. Nosotros tenemos que agradarle siempre a Dios. Estaba yo viendo una hermana hace poquito que me decía: yo siempre quise servir en todo, dice, pero hubo un hermano que me dijo: si tú quieres aprender a servir, empieza por los baños. Y entonces ella se sorprendió diciendo: ¿por qué en los baños? Dice: porque Jesús puso el ejemplo de la humildad y la sencillez. Porque a veces las personas nos gusta que nos vean enfrente, a lo mejor en la alabanza, a lo mejor, no sé, en los panderos o predicando. Pero nosotros tenemos que acordar que nuestra mirada no está en el hombre, sino está en Jesucristo. Entonces, hay personas que hacen cosas que a veces no las vemos. Por ejemplo, me vino a la mente aquel joven, cuando Jesús estaba por dar el alimento a las personas, se acercó ese niño y le dio los pececitos y el pan. A veces no recordamos o no pensamos en esas personas, pero si ese niño no se hubiera acercado, no hubieran comido. Yo creo que sí, pero fue, digamos, el instrumento para que pudieran alimentarse. Pero vemos cómo Dios, a veces, cuando uno piensa que no nos están viendo, nos está viendo Dios, que es lo más importante. ¿Sí? Y vamos en el 9, y dice: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo delante, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para que Él no haya acepción de personas. Estaba yo viendo el día de ayer con ¿quién fue? Donde nos habla acerca de que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos de una manera adecuada, con sencillez. Dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Hermanos, tenemos que aprender a dar todo, pero a veces no podemos estar dando a quienes no aman a Dios. Claro que tenemos que hacerlo, pero mayormente a los que estamos dentro de la iglesia. ¿Sí? Ahora vamos a iniciar con la armadura de Dios en el versículo número 10, y dice, traigo una remembranza de lo que escribí. Dice: revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo.
La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Hermanos, ¿de dónde viene nuestro poder y nuestra fuerza? Nuestra fuerza viene de Cristo. Dependemos del poder de Dios. Nos debemos de fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Como lo hacemos a diario. Venimos a leer la palabra, venimos a escudriñarla, venimos a aprender. El diablo siempre va a querer tratar de hacernos molestar y que usa las artimañas, engaños, desalientos, intriga, críticas, confusiones, errores, vergüenza, ansiedad, falta de perdón, resentimiento y decepción. Cada creyente tiene puntos diferentes de debilidad y será en esa el área en el que el enemigo te va a atacar. ¿Tú sabes tus áreas de debilidad? El enemigo sí las conoce. No es aquella persona que está al lado tuyo. Es el mismo diablo y lo podemos ver en el capítulo 12, en el versículo 12. Dice, por lo demás tenemos no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Tenemos lucha no visible, hermanos, sino invisible. A veces vienen a nuestra mente pensamientos, a veces vienen roces a lo mejor o mal entendidos y creamos una tempestad en un vaso de agua. Entonces, tenemos que estar bien abusados en ver quién nos está metiendo esas ideas. También hay otra cuestión que investigué que dice, ¿cuál era el propósito de la armadura? Para poder resistir en el día malo, en pruebas y las dificultades, implica resistir, no dejarse mover ni sufrir daño o alteración. ¿Alguien me podría buscar, por favor, en Santiago 4:7? Y le puede dar lectura, por favor. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Exactamente, hermanos. A veces nosotros hacemos eso de que nos queremos nosotros por nuestra fuerza hacer las cosas, pero si nosotros pedimos la ayuda a Dios y le decimos que Él nos ayude, Él viene y nos ayuda. Y el diablo huye de nosotros. Dice, poder estar firmes cuando haya acabado todo, llega el momento cuando ese día malo termina. Las pruebas y dificultades a veces nos hacen pensar que nunca terminarán, pero sí pasarán y al acabar podemos estar firmes y terminar en victoria. Como lo vemos en el versículo de 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Definitivamente sí, hermanos, cuando uno se somete a Dios y cuando uno confiesa esa palabra en su corazón y en su mente, el diablo huye de nosotros. ¿De qué está formada la armadura? Ahora sí vamos a iniciar, vamos con el versículo 14. Dice, ¿de qué está formada la armadura de Dios? De un cinturón de verdad, ceñido o ajustado, que quiere decir apretado. Por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad. ¿Alguien me podría, por favor, buscar Juan 14:6 y Juan 8:31? ¿Y le puede dar, por favor, lectura? Juan 14:6, amén. Ajá. Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. 8:31. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Definitivamente vemos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y Él es el único por el cual podemos llegar al Padre. El cinturón de la verdad comprende dos sitios, el que está en nuestro corazón y en nuestra mente.
La verdad nos mantiene seguros en Cristo y hace que todas las demás piezas funcionen de manera eficiente. El cinturón de la verdad mantiene nuestra armadura en su lugar. Comprométete a caminar diariamente a la luz de la verdad de Dios. Siempre tenemos que estar pegados a esa vid verdadera que es Jesucristo. Hay un salmo hermosísimo que se los recomiendo que lo lean, es el 86. Si gustan lo pueden leer en casita completo, pero el versículo es el 11 que dice: enséñame, Señor, tu camino para que camine yo en tu verdad. Cuando uno camina en la verdad, va a estar haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra carne ni conforme a nuestras fuerzas, sino a la voluntad de Dios. La coraza de justicia. Revestíos con la coraza de justicia, que está en el 14 de Efesios. ¿Alguien me ayuda, porfa, mientras lo encuentro? Por favor. Están pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Gracias, pastor. Aquí dice que la coraza es igual a una armadura de cuero, de hierro o de acero que protege el pecho y la espalda. Es la parte que va enfrente. Dice, un soldado que tiene puesta la coraza se adentra en la batalla confiado y con valentía. El diablo está constantemente atacándonos con mentiras, acusaciones y haciéndonos recordar nuestros pecados pasados. Sin la coraza de la justicia, estos traspasan hasta llegar a tu corazón. Tienes que estar seguro de tu identidad en Cristo Jesús. Esto quiere decir que nosotros, cuando conocemos de Cristo, tenemos que estar confiados de que ya somos sus hijos y que lo que pasó, pasó, ya quedó atrás y que las cosas que ahora vamos a vivir, que es nuestro presente, vivirlo en Cristo Jesús. Y dice que acércate confiadamente a su presencia. ¿Alguien puede ayudarme en buscar Hebreos 4:16? Hebreos 4:16. Y el que lo tenga me hace favor de leer. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Exactamente. Cuando nosotros a veces dudamos o flaqueamos, tenemos que pedirle a Dios y decirle, Señor, tú ya me perdonaste, yo ya cambié, ahora vivo para ti, yo ya no soy esa persona que era antes. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Alguien me puede buscar 2 Corintios 5:21, por favor? Y Isaías 59:17. Corintios 5:21, 2 Corintios. Tenemos Isaías 59:17. Pues de justicia se vistió como una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como su manto. Bien, ahí podemos ver cómo nos está hablando acerca de la vestidura, se cubrió. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bien, el que no tuvo pecado, El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo. Pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias, hermano. Vemos aquí también en Romanos 8:34 que dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aquí vemos, hermanos, cómo nuestro amado Jesucristo es el que siempre va al frente de nosotros como nuestro abogado, el que intercede por nosotros ante el Padre, el que nos ayuda y el que nos alienta para seguir adelante, para no hacer caso al enemigo. Recordemos que Él siempre va a atacarnos en hacernos dudar. Vámonos para el 15, que es el calzado de la paz y la preparación. Dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz.
El calzado nos permite preparar con firmeza y pisar con libertad, sin temor, mientras nos enfocamos de lleno en la batalla, nos ayuda en nuestros movimientos y defensa. Cuando traemos zapatos, hermanos, pues vamos con seguridad de correr, de caminar, y es algo de lo que nos está hablando nuestro amado Jesucristo, que cuando nosotros estamos confiados, dice, y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Alguien me podría hacer favor de buscar Isaías 52, 7 y Romanos 10, 15? Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Así es. Gracias, Enrique. Romanos 10, 15, por favor. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Exactamente. Qué hermoso es que cuando llevamos la palabra de Dios, hermanos, a personas que no han conocido de la palabra, les estamos brindando salvación, les estamos brindando fe de una oportunidad de salvación. Algunas veces vamos a ser rechazados, pero eso que no quede en nosotros el de sentirnos nosotros como derrotados o como tristes. Al contrario, hermanos, cada día tenemos que hacer como Jesucristo lo hizo y lo tendremos que hacer hasta el final de nuestros días, de llevar el Evangelio, la palabra de Dios, todo el tiempo que sea. Vámonos para el 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Dice, el escudo es el soporte físico situado en el centro de la armería de protección, dice, o es el blasón. Dice, además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas del enemigo. Vámonos, por favor, a Hebreos 11:6, por favor. El que lo tenga, por favor, le puede dar lectura. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Gracias, hermano. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Exacto. Que es galardonador de los que le buscan. Exacto, hermano. Si no tenemos fe en lo que estamos hablando o proclamando, ¿qué es entonces, verdad? Vámonos a Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Exacto. Nosotros cuando escuchamos la palabra es cuando en nosotros crece nuestra fe, nuestra esperanza en nuestro Dios. El escudo no solo nos protege el cuerpo, sino también nuestra armadura. El escudo de la fe tiene una función específica, sobre la cual la Biblia es muy clara. Apaga todas las flechas encendidas del maligno. No algunos, sino todas. El escudo se mueve con el ataque en toda la dirección. Sí, hermanos, porque a veces nosotros vienen flechazos, así, y vienen a tu mente, ay, te está mirando feo, ay, ya no te quiere, ay, ya te puso cara. Entonces, eso, nosotros tenemos que poner esa cobertura de decir, no voy a escuchar, y te vas a ir de mi mente, de mi corazón, porque Jesús es el que reina. Me recuerda cuando Jesús, antes de que iniciara su ministerio, fue llevado al desierto, y nos dice que cuando Jesús estaba solo, vino el maligno. Y cuando él vino, le empezó luego a atacar y le empezó a decir, mira, si eres hijo de Dios, come. Pero Jesús, ¿qué hizo? Utilizó la palabra de Dios diciendo, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacer eso. Cuando vienen a nuestra mente, que a veces sentimos a lo mejor como que presiento algo, siento que algo va a pasar, deséchalo, porque eso no viene de Dios. Más bien tú di,
Señor, tú estás a mi lado y nada va a venir a mi vida. A ver, luego vámonos en... Hay otra parte que dice, decide creer día a día en fe en nuestro amado Dios. ¿De qué manera? Si buscamos en Juan 5:39, que nos habla acerca de escudriñar las escrituras, hermanos, cuando nosotros lo hacemos, de escudriñar la palabra de Dios, estamos alimentando nuestro espíritu y estamos creciendo en él. Entonces, cuando leemos, se activa la palabra en nuestra vida, como lo hizo Jesucristo. Él lo hizo y la activó, diciéndole al enemigo, vete, porque escrito está. Y nosotros tenemos que hacer, cuando vienen a nosotros malos pensamientos, duda, temor, decir, vete, porque Dios está a mi lado. Luego nos vamos al 17, por favor. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El casco de la salvación, que es el yelmo. Tomen el casco de la salvación. El objetivo de Satanás es tu mente. Las armas de Satanás son sus mentiras. El enemigo quiere hacernos dudar de Dios y de nuestra salvación. El casco protege nuestra mente. Dice, ¿para qué? Para que no dudemos de la verdad de nuestro Salvador, de nuestro Dios Todopoderoso. En Primera de Tesalonicenses 5:8, ¿alguien me puede hacer favor de buscarlo? Y Romanos 8:31. 5:8, Primera de Tesalonicenses 5:8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Gracias, Juanita. Con eso vamos a pagar, hermanos, dice, para que nosotros, que somos de día, o sea, ya conociendo de la verdad del Evangelio, nosotros ya no vamos a estar siendo atacados, más bien seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de la fe y de amor, con la esperanza de salvación, con el yelmo. Romanos 8:31, Angelita, por favor. Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién es el que lucha? Jesucristo. ¿Quién es el que siempre está con nosotros en la batalla y va al frente? Jesucristo. La espada del Espíritu, nos vamos al 17 de Hebreos. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice, tomen la espada de Dios, que es la palabra. La espada es la única arma de ataque en la armadura. Dice, pero también es una arma de defensa. Las escrituras dicen en Mateo 4:1, ¿quién me ayuda, porfa? Y segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15 y Mateo 4:1. Mateo 4:1, amén. Amén. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Gracias, Esteli. Sí, hermanos, vemos cómo el diablo siempre va a estar al acecho atacándonos, queriéndonos hacer pensar que nuestro amado Dios no está con nosotros y que siempre va a querer hacernos caer. Pero aquí, como lo acaba de leer ahorita Eli, 4:1, aquí vemos, si gustan, los que estén en Mateo 4:1, en sí es hasta el 11, pero eso lo podrán hacer en casita. Hay una parte que me gusta mucho, que es el versículo 4, y dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, en nuestra boca está, como dice una parte, la bendición y la maldición, pero aquí en nuestra boca está para defendernos contra las acechanzas del diablo y para hacerlo frenar contra nosotros. Romanos 8:31, ¿ya lo leíste? Sí, ¿verdad? Luego, Segunda
de Timoteo dijiste. Ah, sí, segunda de Timoteo 2:15. 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Exacto. Cuando nosotros utilizamos la palabra de nuestro amado Dios, es cuando nosotros somos defendidos por nuestro amado Jesucristo. Y como dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, el diablo, como lo vimos anteriormente, él siempre va a hacer que nosotros dudemos, que nosotros digamos, no me va a perdonar. Claro que nos perdona. Cuando Dios conoce tu corazón, tu mente, tus intenciones y sabe si realmente le estás hablando con un corazón limpio, con un corazón entregado a Él, y Dios nos perdona. Hay una pregunta que dice, ¿conoces la palabra? ¿Estudias la palabra? ¿Declaras la palabra? Es lo que tenemos que hacer a diario, hermanos, porque cuando la estamos leyendo es cuando la palabra activa y da mucho en nosotros, como lo que habla, que de nosotros correrán como ríos de agua viva. ¿Cuánto dura este entrenamiento, hermanos? Nos dice en todo tiempo, o sea, la batalla que vamos a vivir es hasta que nos llame Dios a su presencia. Entonces, hermanos, tenemos que luchar todos los días para que nuestra salvación la tengamos vigente. Dice, Pablo escribió la carta a los Efesios durante su encarcelamiento en los años 59 y 61 después de Cristo en Roma. Las 3 epístolas que él escribió, que fueron Colosenses, Filipenses y Efesios, fueron entregadas por un mismo mensajero llamado Tíquico. Vámonos para Tíquico. Está chistosito su nombre. Vámonos, por favor, para el versículo 21, que van a ser los saludos finales. Humberto, ¿me podrías hacer favor de leer del 21 al 24? Sí. Para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, y que consuele vuestros corazones. Pase a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Gracias, Humberto. También vemos, hermanos, que en Colosenses 4:7 dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Aquí vemos, hermanos, cómo el instrumento que utilizó Pablo fue Tíquico. Luego vemos consejos. Ponte la armadura de Dios a diario. Glorifica al Señor con todo tu ser y entra a sus puertas con acción de gracias. Ve a sus atrios con himnos de alabanza y dale gracias. Alaba su nombre, y eso lo encontramos en el Salmo 104. ¿Cuáles son las advertencias? Sin la armadura de Dios estamos desprotegidos, con ella estamos capacitados para defendernos lo que es correcto, bueno y útil. Mantente alerta para levantarte en defensa en contra del enemigo. Entonces, lo último que vemos, que son los saludos finales, vemos que Pablo, cuando él estaba encarcelado, mirando a los soldados, es por eso que él pudo dice, son misterios, aquí una parte que le leí que dice que son misterios, que en el 19, dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Ayer lo veíamos con Claudia, lo veíamos con el hermano Marcelo, que habla acerca de que es misterio la palabra de Dios, pero solamente a los hijos de Dios se nos va a revelar. Dice, por lo cual soy embajador en cadenas, con denuedo hablo de él como debo de hablar. Yo creo que cuando Pablo estaba escribiendo estas cartas,
observaba a los soldados y por eso él de alguna manera pudo ver lo que era el escudo, la coraza, el calzado. Él en algún momento de su soledad los observaba y era cuando la palabra se le iba revelando, y por eso nosotros ahora cuando ya la leemos es cuando lo mismo sucede, que nos la va Dios de alguna manera como que quitando esos obstáculos que a veces decimos no entiendo, no comprendo, pero Dios es bueno y Dios es el que nos hace entender su palabra. Cuando ponemos esa disposición, la podemos comprender, y no solo comprender, sino encarnarla en nosotros, en decir, sí Señor, porque toda tu palabra que tú nos has dado es para darnos y vivificarnos y darnos la certeza de que nos escuchas, de que estás con nosotros, de que nos amas. Hermanos, pues la verdad es la primera vez que les expongo la palabra. Espero en Dios que me fui rápido porque pues empezamos ya un poquito y dije como hay que respetar, como nos dijeron, el tiempo. Pues le agradecemos mucho a Dios. Toda la gloria siempre van a ser para Él, toda la honra es para Dios, y hay que poner en práctica esta armadura, resistir el día malo y decirle a Dios nuestro Señor que diario viva en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que podamos ser esos ríos de agua viva, de que nuestros pies puedan ser usados correctamente para llevar el Evangelio, de que nuestros pensamientos no sean indecorosos, sino al contrario sean consagrados y que sean de edificación para Dios. Hermanos, la gloria es para Dios. Espero en Dios que me hayan podido entender y le damos toda la gloria y la honra a nuestro amado Dios con un aplauso. Dios los bendiga. Listo. Ay. Felicidades por eso. Sí. Muy bien. Parece que era como su 20ª vez. Bueno, muy bien. ¿Algún comentario? Hablarnos como hijos para ser obedientes al Señor. Hijos. Porque en el 10 nos habla como hermanos. Así es que ahorita está terminando ya como hijos. ¿En qué momento se encuentra el apóstol Pablo cuando escribe esta carta? Ya al final. Ya casi va a morir, ¿eh? O sea, sus enemigos estaban felices, sus amigos estaban tristes. ¿Qué tenía más, enemigos o amigos? Enemigos, ¿verdad? A causa del Evangelio. Por eso él se lo dice a un grupo. Acuérdense que estas cartas, ¿quién nos explicó? Se daba a una iglesia y se iba repartiendo a todas las iglesias alrededor. ¿Cómo circulaba? ¿Eh? ¿Mandé? No me escuché. Sí, exactamente. Entonces, esto está dividido en dos partes. Primera es en las últimas enseñanzas de obediencia. ¿Por qué termina esta carta? Obediencia a los padres. ¿Para que tengas qué? Larga vida. Es un mandamiento con promesa, ¿eh? Entonces, decía Esther que mañana se celebra el Día de la Madre. Entonces, dice, porque esto es justo. ¿Por qué es justo honrar a tu padre y a tu madre? Porque ellos nos han dado, ellos nos cuidan, es justo. Es justo, ¿eh? O sea, a través de ellos Dios permitió que vivieras, eso es justo. Y tú sufriste 20 huesos quebrados, ¿eh? Por darle vida a tu hijo. Y el padre fue provisorio de todo, el cuidado de todo. Entonces es justo. Ahora, aquí la pregunta. ¿Los suegros hay que honrarlos? Sí. ¿Por qué? Porque nos hacemos una sola carne con la esposa, entonces somos fuera nuestros papás. Es una misma familia. Palomita, ¿eh? O sea, no te puedes deslindar porque mis padres llegan a ser tus padres,
mis suegros, aunque las bromas son fuertes de los suegros, pero a final de cuentas llegan a ser parte de la bendición que a través de ellos, nuestros hijos traen sangre de ellos, ¿verdad? Entonces a los suegros. Somos las madres de su esposa. Así es. Entonces es justo. Pues sí, pero no era. ¿Recuerdan a Esther? Sí. Ella le dijo, donde tú mueras, moriré. Dice, es que era una buena nuera. Pero no era Esther. Que no era Esther, Ruth. Bueno, sí, Ruth. Pero Esther, ¿quién sabe qué haría? Ruth, ¿y cómo era Noemí? Buena suegra. Le dijo, váyanse. ¿No las corrió? Sí, ¿Sería tan buena suegra que las corrió? no, pero ella lo hacía porque ya no tenía que darles hijos, pues. Pero le está diciendo la suegra. En otras palabras, váyanse, les diría con esa palabrita, ya váyanse. O les diría, órale, busquen marido por otro lado. Aquí se acaba, cada quien para su casa. Pero ella decidió, porque amó al esposo, y decidió amar a su suegra. Una madre. Y la otra nuera, ¿qué pasó? Sí, dijo, no, está quedando con mi suegra, ¿verdad? Entonces es justo honrar a tus padres. ¿Qué más vemos? ¿Para qué? ¿Nos conviene? Para que te vaya bien y tengas larga vida. Es que no, me aguanto, es que me va muy mal. Pues vete checando estos detalles, ¿no? ¿Cómo te has comportado con tus padres? Ahora, yo honro a mi padre. ¿Mis hijos también deben de honrar a mis padres? ¿O nada más a mí? A mis padres también, ¿no? A mis abuelos, porque dice que corona de los abuelos son los nietos. Fíjate. Entonces, un abuelo espera a los nietos, que es su corona. Espera estar con ellos. No, tengo que estar con su madre. No, soy corona de mis abuelos. Y muchas veces nos toca criar a los viejos. Así es. Ahí está. Ofe. Era como mamá. Noemí era como mamá de ella, pero también el tipo del Espíritu Santo. Porque ella la guiaba a Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Pues fue su madre, ¿no? Al final de cuentas fue su madre. De ella. Dejó su pueblo. Ahora, ¿qué viene con los padres? No los provoquéis a ira, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo debes de criarlos? Tienes que conocer la amonestación del Señor, lo que le enoja al Señor. Y sobre eso, disciplinarlos. ¿Verdad? Bueno, ¿qué más vemos? Los siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón. Los que nos dan trabajo, ¿tenemos que respetarlos? ¿Sí? Yo tengo una persona que me da trabajo y a veces me hace 4 o 8 horas estar esperándole. Me cita y a veces digo, ya, a volar. Pero digo, no, esta es una fuente de ingresos que Dios me da, ¿verdad? Y tengo que aguantar. Lo más fácil es, ya me voy ya, pero tengo que aguantar. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, obedecer, con temor y temblor. No, que es un tal por cual es. De ahí viene mi dinero, mi provisión. ¿Lo podré decir cosas malas de él? Es estarle dando patadas al pesebre, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con los amos, con los siervos? También tienen que... No, ¿dónde está? Sirviendo en el 6. 5. Siervos, obedecen a vuestros amos. Eso sí, tenemos que respetarlos. Nunca hablar mal de donde viene la fuente de nuestra comida. Jamás. Jamás. Mejor salte, ¿verdad? No estés ahí. Pero si tú hablas mal de él,
está trayendo maldición a tu vida, porque de ahí dependió tu economía. Claro. Ahora, Está en el 9. en el 9, ¿me lo lees, Juanita? Y si vosotros amas hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas y sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. O sea, no estés amenazando a tu siervo. O sea, cada rato y hablándole mal de él, porque también de él dependes. Por ejemplo, ¿mande? Abusando. Por ejemplo, una persona que me ayuda a hacer a hacer un pozo, él ya me está ayudando a mí. Claro, yo le estoy pagando, pero si no lo tuviera yo a él, ahí estaría yo y no podría yo. Hay trabajos que uno no puede, que ellos están capacitados para hacerlo. Entonces, apúrale y con malas palabras, no, con respeto, ¿verdad? Con mucho respeto. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios lo bendice a él, porque a través de él me bendice a mí, ¿verdad? Vamos a la armadura de Dios. ¿Cuántos elementos nos habla de la armadura de Dios aquí que nos explicó Esther? 6, si no me equivoco. ¿Cómo podemos fortalecernos en la fuerza del Señor? Dice que Jesús regresó en el poder del Espíritu, ¿recuerdan? Cuando después de la tentación. Los discípulos, ¿en qué momento se fortalecen? Ceñirnos con la verdad, o sea, como dijo Esther, estudiar la palabra de Dios para defendernos contra las acechanzas diabólicas. Para fortalecernos en el Señor. Es la fuerza no es nuestra fuerza, es la fuerza de Dios. ¿A través de qué? De estos elementos, ¿verdad? Creo que buena parte es del Evangelio, porque en un guerrero las piernas son las que le dan soporte a los pies, y dice que el calzado es del Evangelio de la paz. Aunque tengamos una buena espada o un buen escudo, si nos ponemos así nada más parados, nos empujan, nos caemos. Pero si tenemos bien puestos los pies, de hecho los boxeadores, es las piernas. Las piernas, la fuerza. Bueno, tienen la fuerza, ¿se acuerdan de Nabucodonosor, de la estatua que había visto? Sí. Pero bueno, yo digo que los pies dicen porque tienen que ir a hablar del Evangelio. Pues vámonos por partes. ¿Recuerdan la estatua que vio? De oro, de hierro, y en los tobillos, ¿qué tenía? Lodo, barro. Eran débiles. ¿Y por dónde cayó? Por los pies. ¿Verdad? Por los pies. Pero la primera parte que nos dicen, dice que nuestra lucha no es contra nosotros. A veces nos peleamos con nosotros porque Carmen me vio mal. Pues no es contra nosotros. Es contra lo que está en huestes celestiales, el ambiente que se está moviendo. El espíritu del aire. Sí, lo que se está moviendo, eso es lo que estamos luchando. Entonces, no veamos al hombre, veamos su entorno, cómo se está moviendo, qué es lo que está pasando en su vida, para poder discernir. ¿Se acuerdan del eteo, el jebuseo, el hebreo? El hebreo no, el itis, todos los... lo que significaba. Por ejemplo, había uno que me llamó la atención, que era un espíritu que tenía uno de ellos, que quería siempre estar enfrente, siempre sobresaliendo. Es un espíritu negativo, siempre querer sobresalir, siempre querer sobresalir. Entonces, cuando tú ves una persona de esas, tú dices, es el espíritu que está en ella, ¿no? O en él. Entonces, tienes que orar en contra, no de ella, sino del espíritu no me acuerdo qué era, por ahí lo tenemos, ¿verdad? Entonces, otros eran
espíritus de enojo. Hay personas que se enojan muy fácilmente, ¿no? No es contra ellos, es lo que el espíritu. Otros son... ¿Mande? Otros que tienen apatía, es el espíritu que está dominándolos. Entonces, ¿cómo debes de orar con ellos? Contra eso, no contra la persona. Los que aterrorizan también. También. Entonces vimos cada uno de ellos, ¿recuerdan? Sí. Son espíritus del ambiente, ¿no? En que se está viviendo. Ahora, hay días malos para poder estar firmes. Dice, que por ejemplo un día malo, dame un ejemplo de un día malo. Que tengas muchos problemas. Dame un problema. Por ejemplo, que no se haya cerrado algún negocio, algo que ya estabas esperando, que estaba así, sí, y de repente no. ¡Pum! Ya. ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Entré a un concurso, le metí tanto dinero, 6 meses, y ya lo tenía, y me lo quitaron. ¿Contra quién te enojas? contra el que lo da. Es que es bien esto. No, lo perdiste y se acabó. Eso es estar firmes en el día malo. Un día malo, por ejemplo, alguien te dice, tienes una enfermedad mala, un cáncer, probablemente sea un cáncer. Es un día malo, ¿o no? ¿Cómo estar firmes? Señor, yo en ti confío, si me he de quedar, me quedo, si no, me voy. ¿O no? Confiando en Dios, estar firmes. Un enojo, te chocaron el carro. Ya, me amolaron. O te lo robaron. Es un día malo. ¿Cómo estás en ese día malo? Dice que debes de estar con esta armadura. Todos en la vida tenemos días malos. Pero ¿cómo nos presentamos ante el día malo? Ahí está la clave. La templanza que tengamos en el Señor. El que nos domina puede ser el cuerpo y la mente al cuerpo. Pero si nosotros tenemos esta armadura, podemos pasar el día malo. O sea, hay que brincar, ¿verdad? Y como dice el escudo de la fe, ¿verdad? Que tengamos fe, que no estamos solos. Que cuando Eliseo le dijo a Dios, le abre los ojos a para que vea quién está. La manera de luchar contra el enemigo es buscar su palabra, la oración, pero también tener confianza de que hay huestes celestiales alrededor de nosotros que nos defienden. No estamos solos. Así es. Por eso dice estar firmes. Es lo que decía. ¿Cómo poder estar firmes? ¿Alguien, por ejemplo, ha entrenado para estar firme? ¿Ha entrenado a un deporte? El box. ¿Cómo te pones? ¿Delgadito o firme? Estoy firme. Sé que ahí está el enemigo, que me va a venir a golpear y me va a dar una pala. Él ya me amenazó. O le dicen, a ver cómo nos va. ¿Se fijan cómo están en las peleas? Como gallos, ¿no? Te voy a matar y voy a acabar contigo en el primer round, te voy a hacer pedazos. Ya el diablo te está amenazando. ¿Por dónde? ¿Y para qué es el yelmo? Para cubrir la mente. ¿Eh? Entonces, tenemos que cubrir la mente. Pero para el día que esté firme. ¿Cuál es el primer elemento? ¿Conoces la verdad? Sí. ¿Cuál es el lomo? ¿En qué está el lomo? ¿Qué está? El corazón. Aquí está el lomo, aquí te cubre, ¿verdad? El corazón. Los pulmones. ¿Se acuerdan de la víbora pitón? Que te va ahorcando. Tú respiras y dejas de respirar y te ahoga. ¿Quieres respirar otra vez? Ya no puedes llenar tus pulmones. Sacas el aire y te aprieta. Entonces, este instrumento, ¿qué hace? Te va a dejar respirar, te va a dejar bombear la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Y la sangre, el respirar, te da vida. Estás oxigenando tu cuerpo. Y puedes bombear tu sangre. ¿Y la sangre qué hace? Te da energía a todo el cuerpo. Te hace pensar. Te hace activar todo tu esqueleto, ¿eh?
todo tu cuerpo. Entonces, ¿por qué empieza con este instrumento? ¿Por qué no empieza con la cabeza? Primero empieza con ¿cuál? Con el lomo, donde está el corazón. ¿Qué es lo primero que, una mala noticia que te duele, que hasta se infarta? El corazón, ¿o no? Se te fue el corazón. Entonces hay que protegerlo. Primero hay que proteger tu corazón. Porque si no va a venir una raíz de amargura. ¿Y qué hace la amargura? Te empieza a hacer hablar cosas que nunca debiste haber hablado. Te va envenenando. De lo que está lleno tu corazón, habla tu boca. Por eso habla de la coraza de justicia, porque protege el corazón y con el corazón se cree para justicia. Así es. Sobre todas las cosas que dice, guarda tu corazón. En la mente podrás tener muchos pensamientos, te vendrán y los podrás desechar o no, pero en el corazón está el almacén de la vida. Ahí está el espíritu. Ahí está. Luego viene el elemento, ¿cuál es? El calzado. ¿En dónde está? ¿Me lo lees, Enrique, por favor? Calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así es. Veamos el calzado. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Por qué? El santo. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Verdad? Entonces, ¿quién encamina tus pies? Su palabra. Entonces, ¿a dónde van tus pies? A la palabra. ¿Hacia dónde vas? Por eso recuerdan ayer o antier vimos, andad, caminad, como hijos de luz, caminad. ¿Cómo? A través de la palabra. Mis pies. Sí, porque dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Así es. ¿Por qué a Moisés le quitó los zapatos? Porque estaban llenos de barbaridades. Era un homicida. ¿Había matado a alguien? Sí. ¿Estaba huyendo? Sí. Entonces, ¿cuáles eran sus pies? ¿Hasta dónde lo llevaban sus pies? Al mal. Entonces había que cambiarle los zapatos. ¿Verdad? No podía entrar a la casa del Señor. ¿Recuerdan las tinajas cuando llegaban que lavaban los pies? ¿Por qué? Porque no puedes entrar a mi casa con los pies sucios, así, impuros. Entonces, primero, ¿hacia dónde van tus pasos? ¿Hacia dónde lo vamos a dirigir? Hacia el camino. ¿Quién es el camino? Jesús. Y luego, el escudo de la fe. Con este escudo de la fe podremos apagar los dardos del enemigo. Dame un ejemplo. El escudo de la fe. O sea, creyendo en Cristo Jesús. ¿Se acuerdan de cuando iban a entrar a la tierra prometida? Dice que habían pulido su escudo. Los guerreros, ¿verdad? Para pelear la batalla. Habían pulido su escudo. El escudo es de la fe. O sea, yo creo que con esto ningún dardo del enemigo me podrá atacar. Es más, con esto, lo primero que golpea, ¿cuál es? El escudo. ¿Verdad? Con esto voy a vencer. Nada me va a atacar. ¿No? ¿Cómo entraban en la guerra? Con su escudo y su espada. Por delante. Es más, ¿se han fijado, por ejemplo, en las manifestaciones, los policías, qué es lo que tienen enfrente? Su escudo y El tolete viene atrás, ¿verdad? Pero al frente, ¿quién está? El escudo de la fe. Espiritualmente, ¿a qué se refiere? ¿Cómo lo hizo Jesús? ¿Tienes hambre? Pues si eres hijo de Dios, convierte esto. Y entonces el escudo es, viene la palabra
maligna, de engaño, y aquí está mi escudo. No solo de pan vivirá el hombre. Rebota. ¿Pudo hacer algo esa palabra del diablo? En cambio, con Eva, ¿qué pasó? No, Eva no tenía escudo. Sí tenía escudo, miren, porque dijo, no, él dijo, que de todo árbol podrás comer. Sí. Dijo, sí, de todo árbol podrás comer, excepto de este. O sea, ahí está el escudo, pum. Ahí hubiera muerto la plática. A veces el escudo de la fe te hace que rompas una plática. ¿Qué sentido tiene estar platicando con alguien que te vas a enojar? ¿No les ha pasado eso? Te ofenden y tú les das la corriente y ahí te va. Entonces, tu escudo de nada sirvió. ¡Pum! Ignóralo. Se acabó. Ahí debió haber hecho eso Eva. Como Jesús lo hizo. ¡Pum! Y su última, son 3 tentaciones. La última, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, con el tolete. ¡Pah! O con la espada. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Verdad? Por eso nos dice que al diablo resistirlo. Y Pablo nos invita al Señor, someteos al Señor, pero al diablo resistir. Y no es que nosotros le vamos a aventar dardos, sino que nosotros vamos a pagar sus dardos. ¿Con qué? Con la fe. Ahora, si no estás firme, ¿qué pasa? Te tambaleas. Te vas a caer. Caemos en provocaciones y en provocaciones y es un problema. Tener la palabra, pero también declararla. Así es. El escudo de la fe, el yelmo de la salvación. Y la oración, que es importante. El yelmo de la salvación, ¿para qué es? Porque dice de la salvación. Búscame Isaías 59, 17, ¿sí, Juanita? ¿Por qué es el yelmo de la salvación? Pues que se espere, Juanita. Ajá. ¿Qué es el yelmo de la salvación? El yelmo es el casco, ¿verdad? ¿Eso nos va a salvar? Si no tenemos casco, ¿qué va a venir a nuestra mente? Malos pensamientos. ¿Y qué va a pasar a nuestra boca? Nos vamos a desviar. 56, ¿qué? 59, 17. 59, 17. Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestido. ¿En dónde está el yelmo? En la cabeza. ¿Has tenido malos pensamientos? Sí. Sí. ¿Y cómo lo resistes? Pues yo le digo al Espíritu Santo, quítame esa mala. También. Retírame este Bueno. pensamiento. ¿Por qué se te vienen los malos pensamientos? Porque no leo la palabra. ¿Alguien les ha molestado un zancudo? Sí. ¿En dónde viene el zancudo? ¿Dónde te molesta? En la noche. ¿Por qué te molesta el zancudo? ¿Por qué se atreve a molestar un mugre y te quita el sueño? Porque quiere comerte. ¿Pero por qué en la oreja? Pues si tiene todo el cuerpo. Que me haga pedazos, pero no en el oído. Porque le atrae. Dice, una vez escuché que en la oreja tenemos como un zumbido, un hueco, que no lo percibimos, pero es como si un airecito que está fluyendo. Eso le llama la atención al zumbido y se acerca. Ahora, ¿cuál es el problema de ese? Que lo dejé entrar a mi casa, ¿o no? Sí. Abro la ventana. Sin pedir permiso. Aquí está. ¿Quién dijo abre la ventana? Pues con tanto frío y calor. Bueno. Entonces, abriste una ventana en tu vida. Abriste un detalle. No le pusiste mosquitero. Abriste y le permitiste entrar. Entonces, te va a molestar en la mente. Ya te quitó el sueño, ya te hizo enojar, ya te levantaste, lo anduviste buscando, ni lo veías, aventaste de almohadazos, tumbaste el foco en la lámpara y después de una hora otra vez.
está en la mente, ¿qué haces? Te tapas. O no te tapas, dices, ya, no aguanto más, le voy a echar veneno, rey matabichos. Todo está en la mente. ¿Un zancudo te perturba toda la noche? Sí. Y no nada más la noche, al otro día vas a andar mal. ¿O no? Porque abriste una ventana en tu vida. No pasa nada. Una canita al aire. ¡Pum! Abriste una ventana. Y ahí te va a molestar. Y te va a quitar tu paz. ¿Por qué te quita tu paz? Porque tú mismo provocaste eso. ¿Verdad? Pues vas a echarle la culpa a todo mundo. Al zancudo. Pero es que tú eres el dueño de la casa. Bueno, vamos terminando. ¿Cuál me leíste, Enrique? ¿Orando? Orando, que es el 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Cuántas veces nos dice súplica? 2 veces, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debemos de orar? En todo tiempo, con súplica en el Espíritu. ¿Espíritu con E chiquito o con E grande? En el Espíritu de Él. A veces pedimos y no recibimos porque no oramos como conviene, ¿verdad? A través del Espíritu. Por eso es E grande, como nos manda el Espíritu. Velando con toda perseverancia y súplica. ¿Por qué es la perseverancia? ¿Qué es la perseverancia? No dejar de orar, que en el transcurso del día te alabo, Señor, te glorifico. ¿Pero por qué debemos de orar? Por todos. Por todos. Por lo que quieras que le vaya bien a otro, ora por él. Porque también te va a ir bien a ti, ¿verdad? Si das bendiciones, recibes bendiciones. Así es, lo que siembras, ¿se acuerdan? Cosechas. Y por mí, a fin de abrir mi boca, que sea dada palabra para dar a conocer con denuedo él, dijo Esther, misterio. Aquí está. ¿Cuántas veces nos habló en esta carta del misterio? Muchas veces, ¿verdad? Entonces, ¿Pablo no entendía todo? No. ¿Tú entiendes todo? ¿Entiendes que tu lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernadores y huestes de maldad? Lo podemos decir, pero no lo entendemos, ¿verdad? Por eso dice Pablo, esto es un misterio. Sigue siendo un misterio. Con denuedo que me permita abrir mi boca. ¿Quiere decir que Pablo a veces se callaba? Que no quiero callarme, ¿verdad? Decía, yo no puedo callarme. O sea, que no me calle. Que tengo que abrir con denuedo y explicarles el misterio. ¿Qué es lo que vio Pablo? Si para él era un misterio, ¿no llegó al tercer cielo? Sí. A él se le permitió ver cosas inefables, dice. Cosas grandiosas que no se me permite hablarles. Entonces, ¿cómo? El nivel que tenía ese hombre, ¿no? Y está pidiendo, ora por mí, por favor. O sea, el nivel, en lugar de decir que él ore por mí, no, tú ora por mí para que yo entienda el misterio. Quiero darlo a conocer. ¿Esa es humildad? Sí. Si te encontraras a Pablo, ¿qué le dijeras? ¿Qué le dirías? Todos sus libros. Y te dijera, Juanita, ¿puedes orar por mí? ¿Qué le dirías tú? ¿Pero cómo? ¿Verdad? ¿Yo? Esa es la humildad. Lo mismo hizo Jesús con Juan el Bautista. ¿Cómo? Yo no puedo bautizarte. Hazlo. Entonces la humildad es, ora por mí. Bueno, vamos terminando. Somos... El 20 también es interesante, por lo cual soy embajador en cadenas. En cadenas. Se supone que estaba encarcelado cuando escribe esto Pablo. Sí. ¿A qué se refiere en cadenas? Bueno, físicamente
estaba encarcelado, incluso tenía arraigo domiciliario, ¿se acuerdan? Que se le permitió que entraran los hermanos. Estaba preso en este momento. Pero, dice, soy un tipo de embajador diferente. O sea, aquí en Roma, en la cúspide de la idolatría y del reventón y todo, del poder, aquí soy embajador de Cristo, en cadenas. ¿Y me lees la segunda parte, Enrique? Que con denuedo hablé de él como debo hablar. Híjole, Debo. yo quiero, ¿para qué es el denuedo? ¿Alguien me puede buscar qué significa denuedo? Yo creo que es para hablar con palabras adecuadas. Yo también creo que sea con palabras que sean adecuadas. Valor, energía, según esto, es energía, valor, decisión, con que se ejecuta una acción. Denuedo. ¿Firmeza? Sí. Correctamente mis palabras, que sean, está en la cárcel, pero dice, aquí soy embajador de Cristo, ¿eh? A pesar de que estoy en la cárcel, soy embajador. Así. Bueno, el saludo final, ¿les llama algo la atención del saludo final? Tíquico. Para que consuelen. Le pondrías a tu nieto un nombre Tíquico. Dice. Pero lo llama hermano amado Y fiel ministro en el Señor. en el Señor, el cual envía a nosotros. Este personaje es el que enviaba. ¿Te fijas cómo estaba organizado Pablo? Unos andaban con él, escribían por él, otros los enviaba a las iglesias y los tenía organizados, le ayudaban. Era un grupo pequeño realmente, pero servían, dice, fiel. O sea, ellos creían en la doctrina que decía Pablo, ¿verdad? ¿Para qué fue la carta? Para que sepan qué es lo que estamos haciendo nosotros. Y eso te va a traer consuelo en vuestros corazones. Y termina con esto. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. ¿Qué necesitamos para que la gracia abunde en nosotros? ¿A qué se refiere? Con una sola línea, ¿no? Ni a derecha ni a izquierda. Mi amor por el Señor Jesucristo, pase lo que pase, suceda lo que suceda, no me va a alterar. Inalterable, no alteración, firme, hasta el final de mis días, lo que Dios diga. Ese es el amor inalterable para que la gracia abunde. Y la paz también. Y la paz, amén. ¿Algún último comentario? Yo le puedo leer 1 de Pedro 4, 11 y 12 y dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Así es. Padre, te damos toda la gloria, todo el poder y todo el honor. Señor, permítenos que nuestro amor hacia ti nunca se altere. Que sigamos tus pasos, que nos cubramos con esa armadura de Dios todos los días de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.